Bienvenidos a Respuestas al Arminianismo. Hoy hablaremos acerca de San Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Ama Dios solamente a los que creen y creerán? ¿O ama incluso a los que rehúsan creer o a aquellos que nunca jamás creerán? Bueno, en primer lugar, Juan 3:16 nos enseña una expiación universal y absoluta. En primer lugar, haciendo un contexto inmediato de dicho versículo, Jesús se encuentra con Nicodemo de noche, en Juan capítulo 3, versículo 1. Nicodemo asume que para nacer de nuevo se necesita la cooperación del hombre. Y Jesús le dice que no, que el nuevo nacimiento no es por obra humana, es decir, carne, sino lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En Juan capítulo 3, versículo 6, Nicodemo, como un judío, era nacionalista. Creía que solamente Israel tenía los privilegios del pacto, bendiciones celestiales de Dios, que sus enemigos eran el imperio romano, etc. En este contexto de Juan 3, Jesús le dice que el amor de Dios no se encuentra restringido a Palestina y alrededores, sino que se extiende más allá de los límites de Palestina. El amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, Jesús usa un paralelismo para indicar que no todos en Israel fueron sanados en el sentido absoluto, sino solamente los que miraron a la serpiente de bronce. La tipología de la serpiente de bronce de Números 21:9 se lo aplica a Jesús. Todos aquellos que miraron a la serpiente de bronce eran sanados. Todos aquellos que miran al Hijo del Hombre con fe tienen vida eterna. La muerte de Jesús fue por todo hombre en el sentido cualitativo, no en el sentido cuantitativo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que la salvación se extiende, tiene un alcance, etc., que es más allá de los límites de Palestina, es decir, tiene un alcance universal, en el sentido cualitativo, no absoluto. Dios ama y da vida eterna a un grupo específico. No todos creen, no todos tienen fe salvadora en Cristo, no todos tienen vida eterna. Por tanto, es solamente a un grupo específico que goza del amor de Dios de una forma especial y tienen vida eterna. Y estos son los que creen. No es un término introducido por Jesús aquí en San Juan capítulo 3 versículo 16 al azar. Es con propósito. Y en el original griego son los creyentes. La salvación, por tanto, en este contexto no es absoluta y cuantitativamente, sino en el sentido cualitativamente. No todo israelita fue salvo en el Antiguo Testamento. Nunca fue así para Israel como etnia y menos lo será en aplicación a la humanidad entera. Dos aspectos de cómo debe ser entendido el amor de Dios. En el versículo 36 se nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3 versículo 36. Aquí Jesús divide la humanidad entera en dos grupos: los que creen o los creyentes y los que rehúsan creer o los que nunca creerán. Jesús dice aquí que Él ama a los que rehúsan creer o a los que nunca creerán. Pues aquí dice bien claro que no, que ya están bajo la ira de Dios,
para el sinergista posee un problema, porque no se supone que Dios ama a todos por igual, con un amor especial, como dice Juan 3:16, según la opinión de los sinergistas. Pero la Escritura dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En San Juan capítulo 14, versículo 23. Se entiende cómo Jesús restringe el amor solo a aquellos que guardan sus mandamientos. Con esto no estoy negando que Dios no sienta nada de amor por nadie. Para ello debemos saber diferenciar entre el amor benevolente de Dios y el amor especial de Dios. Amor benevolente, esto quiere significar que Dios tiene un espíritu amable para con el mundo entero. En su providencia, Dios manifiesta su benevolencia en hacer salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. En su providencia, Dios se preocupa de su creación total, la resguarda, la gobierna y la preserva. En otro aspecto, se nos dice que Dios tiene un amor especial por su pueblo. La Biblia dice, en primer lugar, que Jesús se entregó por su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Hechos capítulo 20, versículo 28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En segundo lugar, Jesús murió por su pueblo y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. En tercer lugar, Jesús murió por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan capítulo 15, versículo 13. En cuarto lugar, Jesús murió por sus ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 11. En quinto lugar, Jesús murió por sus elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Efesios capítulo 1, versículo 4. Una mala interpretación del término mundo. Muchos llegan a la conclusión de que Dios ama de manera especial a cada una de las personas que vivieron, viven y vivirán. Si es así, entonces todos son salvos, porque la Escritura dice que nadie nos separará de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 35 y 38. Si algo nos separa del amor de Cristo, entonces Dios miente, Dios deja de amar, Dios cambia de opinión, es mutable y en última instancia depende de la contribución del hombre, cayendo así en una salvación por decisión humana y no por la decisión de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, que nos predestinó según el afecto o el propósito de su voluntad. Otros textos dicen que Dios da vida al mundo, como Juan capítulo 6, versículo 33. Lógicamente, esto no significa o no quiere significar que todo el mundo o cada una de las personas tenga vida eterna,
sino solamente los hijos de Dios, ya que Jesús en su oración sacerdotal excluyó a los del mundo y solamente oró por sus discípulos y por aquellos que creerán en él. En San Juan capítulo 17, versículo 9 y versículo 20. Por tanto, el término mundo es cualitativo y no cuantitativo o no absoluto. En Lucas capítulo 2 versículo 1 leemos: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. De verdad, se creería que Augusto César mandó a censar a los mapuches, aztecas, incas y a todo indio americano antes de la conquista. A los chinos, afirmar tal cosa sería absurdo. Es lógico de que se habla de la tierra habitada, y no en el sentido absoluto de la palabra. La misma idea está expresada en Juan capítulo 12, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. De verdad se debe concluir que todo el mundo, es decir, los chinos y los indios americanos, iban tras Jesús. Tal afirmación sería digna de risas. Por tanto, es absurdo, valga la redundancia, decir que el mundo debe ser entendido en el sentido absoluto, porque en el original griego, y por estos dos ejemplos, expongo lo irracional del pensar de esa forma, al interpretar como un hombre del siglo XXI la Biblia, y no desde el punto de los autores originales. El pasaje de 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Muchos aquí podrán entender que aquí mundo entero es en el sentido absoluto, es decir, que tanto creyentes y los que rehúsan creer, o los que nunca creerán, o las personas que no pertenecen a la comunidad cristiana, están en ese estado de estar bajo el gobierno del diablo, lo cual, por cierto, es completamente absurdo. ¿De verdad creen o crees que cuando la Biblia habla en el sentido de que el mundo entero está bajo el maligno, entiendes que aún los hijos de Dios están bajo el poder del diablo? La respuesta es un rotundo no. Bueno, podría seguir argumentando y dar las razones lógicas, bíblicas, del por qué el término mundo debe entenderse en el sentido cualitativo en San Juan capítulo 3 versículo 16 y no en el sentido cuantitativo o en el sentido absoluto. Entonces, ¿ama Dios a los que creen o creerán, o ama Dios incluso a los que rehúsan creer o a aquellas personas que jamás nunca creerán? La respuesta, según los versículos citados, nos dan a entender que la Biblia enseña que Dios solamente ama de forma especial solamente a los que creen y creerán, que de ninguna forma Dios ama incluso a los que rehúsan creer y que nunca creerán, de tal manera que van a morir y se condenarán porque jamás nunca creyeron. Es decir, Dios a una persona nunca la va a dejar de amar. Él no te puede amar en esta vida y odiarte en la otra vida. Dios no es mutable. Dios es un Dios inmutable. Sus atributos son perfectos. Sus atributos no son imperfectos. Bueno, que Dios sea contigo. Y esto sería por el momento. Si te ha gustado mi video, te invito a que te suscribas al canal para que puedas recibir más contenidos como este. Que Dios te bendiga de aquí de Respuestas al Arminianismo.